hermanos? Amén. ¿Qué te parece si nos ponemos de pie y abrimos la palabra del Señor en el Salmo 37? Salmo 37, versículo 23. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Vamos a darle lectura. Dice la palabra del Señor: por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos en nuestro lugar. Vamos a orar al Señor para poner este tiempo en sus manos, nuestro corazón. Allá en tu lugar, dile: Señor, Señor, que estoy en tu presencia, Dios. Ya te alabé, Señor, ya te glorifiqué, Dios. Ya exalté tu nombre, Padre mío, y te reconocí como Rey y Señor de mi corazón, Señor. En esta hora, en el nombre de Jesucristo, Dios, te ruego que traigas una palabra, Dios, a mi vida, Dios. Que la palabra que se va a hablar hoy, Dios, pueda ser ese fruto en mi corazón, en mi vida, Dios, cotidiana, Dios. Y te damos las gracias, Señor. Gracias por instruirnos. Gracias por mostrarnos tu voluntad, Señor. Gracias por todo, Rey de Gloria, Dios. Porque tu palabra es lumbrera a nuestros pies, Señor. Y sin ella nosotros no somos nada, Dios. Estaríamos perdidos completamente, Dios, en las tinieblas. Pero tú nos has dejado tu palabra para que nos alumbre en el camino para llegar a ti, Señor, a la eternidad, Dios. Gracias, Padre eterno, Dios. Gracias, Señor. Bendice nuestras vidas, Señor. Te ruego en el nombre de Jesús, Señor, que prepares el corazón de nuestros hermanos y que pueda caer tu palabra, Dios, esa semilla, Dios, en buena tierra, Señor. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Dios. Amén, Señor. Vamos a tomar nuestro lugar, hermanos. Y nos dice este Salmo 37, 27: por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. El único que puede ordenar correctamente nuestras vidas, hermano, es Dios. Cuando nosotros comprendemos esto, que Dios trae orden a nuestra vida, hermano, nosotros caminamos de una manera más confiada, sin estarnos esforzando así, queriendo hacer en nuestras fuerzas todo. Y bueno, esta serie que vamos a empezar hoy, hermanos, es las familias conforme al corazón de Dios. Y como introducción vamos a dar este tema que tiene que ver ordenando mis prioridades. Ordenar mis prioridades. En traducción lenguaje actual, ese Salmo 37, 23 dice la palabra del Señor: cuando Dios le agrada la conducta de un hombre, lo ayuda a mantenerse firme. ¿Quién de nosotros sabemos que cuando llegamos a los pies de Cristo, hermano, nuestra vida es un caos? Nosotros no estamos, nuestras convicciones, todo está totalmente erróneas. Llegamos al camino del Señor con ideas raras, con creencias totalmente antibíblicas. Y en nuestra familia también hay un caos en nuestra familia, poniendo en primer lugar ciertas tareas, ciertas actividades que tienen que ir a veces en tercer, cuarto lugar, y siempre las ponemos en primer lugar, dejando a un lado, en este caso, por ejemplo, mi familia, dejando a un lado, por ejemplo, los hijos. Fíjate, vamos a comparar vamos a Génesis, al libro de Génesis 1. Y para comenzar esta serie, hermano, quería compartirte esta parte acerca de cómo Dios quiere traer orden a nuestras vidas para que nosotros nuestras prioridades las podamos poner en orden. Fíjate en Génesis 1:2 lo que dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Fíjate en el 1 lo que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hay una gran interrogante, hermano, entre el 1 y el 2, porque dice la palabra del Señor que en el principio Él creó los cielos y la tierra. Y los teólogos dicen que cuando Dios crea algo, no crea un desorden. Cuando Dios crea algo hermoso, algo bonito y algo ordenado, hermanos. Pero algo pasó entre el 1 y en el 2, que en el 2 nos dice: y la tierra estaba desordenada y vacía. Y esa es la interrogante que siempre vamos a tener, y yo creo que esa respuesta la vamos a obtener cuando ya estamos en la presencia de Dios. Algunos teólogos dicen que con referente a Satanás, cuando se quiso levantar contra Dios, mismo Jesucristo dijo: yo vi a Satanás caer como un rayo. Entonces, alguna explicación de tantas que dan, hermano, es de que Satanás, cuando fue desterrado del tercer cielo, hermano, cuando fue arrojado
aquí a la tierra, del segundo cielo para acá, Él vino a hacer un desastre y a destruir todo y a hacer un caos aquí en la tierra, hermanos. Entonces, esa es una de las explicaciones que dan los teólogos, porque en realidad la palabra del Señor no nos dice, solamente nos pasa del 1 al 2. En el principio todo era hermoso, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, pero en el 2 nos encontramos con que ya estaba desordenada y vacía. Y cuando habla de un desorden, hermano, es que nos está hablando de que todo estaba mezclado. Y nos damos cuenta en el 3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y ahí empieza la primera separación. Y separó Dios la luz de las tinieblas. ¿Se dan cuenta? Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas, y separen las aguas de las aguas. Y nos estamos dando cuenta ahí cómo Dios está organizando la tierra, que es un caos. Y más adelantito, si seguimos leyendo, nos damos cuenta que una vez que ordenó lo que son la luz, las tinieblas, las aguas, Dios empieza a crear. Crea las plantas, crea los animales, y empieza la creación de Dios. Y hasta la fecha podemos alcanzar nosotros a ver toda la creación de Dios. Vemos las montañas llenas de árboles, de flores hermosos. En esta temporada, cuando tú vas a las montañas, hermano, se ve bien bonito cómo se ve todo de colores, ¿no? En el tiempo de otoño. Todo eso es la creación de Dios, hermanos. Cada animal que hay en la tierra es la creación de Dios. Después de que la creó Dios, después de que estaba desordenada y vacía, Dios la empieza a ordenar y empieza a crear todo ser viviente. Y aquí nos damos cuenta cómo Dios es un experto en ordenar las cosas, hermanos. Cuando nosotros llegamos a la presencia de Dios, hermano, de allá afuera del mundo, somos un caos en nuestros principios, en nuestros valores, en todo lo que nosotros somos como personas, en nuestras creencias, hermano. Venimos creyendo que descendemos del chango, por ejemplo, ¿no? Es un desorden total, una ignorancia en nuestra mente, que nosotros, así nos educaron, nos enseñaron en la escuela, que venimos de un caos, de una explosión que hubo en esa teoría del Big Bang, que hubo una explosión en el universo, y de ahí empezó, ¿no? Y luego llegó a la Tierra y todo, y entonces de ahí empezó, y luego los changos y todo, y de ahí nosotros venimos, según ellos dicen. Y con esas creencias a veces llegamos a los plantes de Cristo, a los pies de Dios. Pero cuando nosotros nos metemos a la palabra y empezamos a escudriñar las escrituras, nos damos cuenta que nosotros somos creación de Dios, que Dios nos creó. En Génesis nos damos cuenta cómo Dios creó al hombre del polvo de la tierra, del barro, pero cómo sacó una costilla del hombre y forma a la mujer. Nos damos cuenta cómo Dios es un Dios que crea, un Dios que ordena. Entonces, cuando nosotros ya somos llamados a la presencia de Dios, que Dios toca en nuestras vidas, hermano, Dios empieza a poner orden en nuestra vida, en nuestras prioridades, hermanos. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender, tener claro, que cuando yo vengo a la presencia de Dios, Dios está ordenando mis prioridades, mis principios, mis valores, todo lo que yo soy. Y me está sacando información que yo tenía errónea para ponerme información buena y que me va a llevar a vida eterna. Amén, hermanos. Ya una vez que Dios terminó de crear, de ordenar y de crear, fíjate lo que dice en el 31 de Génesis 1. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y las mañanas del día sexto. Fíjate, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno. Imagínate Dios cuando estemos en su presencia, que ya haya ordenado, haya pasado años en nuestras vidas, que a través de su palabra, porque dice que todo lo creó a través del poder de su palabra. Si dijo aquí es, aquí era, o sea, que se hagan las plantas, los árboles, y el poder de su palabra era la acción, y de la nada, hermano, Dios creó. Entonces, cuando nosotros estemos en la presencia del Señor, hermano, qué bonito va a ser cuando Dios diga, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno. O sea, que su sacrificio en la cruz del Calvario valió la pena, porque a través del sacrificio de Jesús, nosotros en este tiempo tenemos acceso a la presencia. Y entonces Él tiene acceso a nosotros, hermano, a través de la sangre de Cristo, porque de otra manera no podía ser, para poder ordenar nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón. Y eso es algo de lo que Dios está haciendo día con día, hermano, hasta que estemos en la presencia del Señor. ¿Todavía tenemos tendencia a pecar? Sí, porque todavía tenemos este viejo cuerpo. Pero el día que se cumple ese versículo donde dice que los muertos, los muertos lo alcanzaremos, ¿cómo dice ese versículo? Los muertos en Cristo de sus tumbas volverán, y los que aquí vivimos en la nube los alcanzaremos. En un abrir y un cerrar de ojos, hermanos, se acabó esto. Entonces ya viviremos toda la eternidad en su presencia, y es cuando Dios dirá todo, o sea, fue bueno, valió la pena el sacrificio, valió la pena, porque un día estaremos en su presencia
ya alejado de todo el caos que hay aquí en la tierra, hermano. Pero tenemos que ir nosotros ordenando el caos que a veces tenemos en nuestra vida personal, en nuestras familias, en el trabajo, en la iglesia, hermano. A veces en las iglesias también hay caos porque no sabemos ordenar nuestras prioridades, hermano. Y ya poco atrás te he venido hablando acerca de las prioridades que debemos de tener, hermano. Pues hoy estamos tocando ese punto, hermano. Cómo nosotros tenemos que aprender a ordenar nuestras vidas a través de la palabra del Señor. Y cómo es Dios que nos va ordenando. Fíjate esta palabra que acabamos de leer, dice la palabra del Señor: por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Fíjate, en el principio Dios ordenó todo lo que había en la tierra, porque había un caos. En estos tiempos, dice la palabra de Salmo 37:23, por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. Pero también nos dice en traducción lenguaje actual un poco más claro, cuando a Dios le agrada la conducta de un hombre o mujer, está hablando en género, lo ayuda a mantenerse firme, hermanos. Y nuestra conducta tiene que ver con nuestro comportamiento. Un ejemplo, si tú hoy estás sentado y el predicador habla acerca de que no destruyamos nuestro cuerpo, porque es templo del Espíritu Santo de Dios, y tú tienes un mal hábito o un vicio o un pecado que es fumar, tú te das cuenta que a través del cigarro estás destruyendo tu cuerpo, que con el tiempo te vas a agarrar una enfermedad que se llama cáncer en los pulmones, que te estás dañando y que estás dañando a los que te rodean, porque también al estar respirando ese humo del cigarro también los dañas a ellos. Pero tú estás sentado aquí y dices: Señor, escuché tu palabra que dice que no debo destruir mi cuerpo, y te cuesta trabajo dejar ese vicio, pero tú has tomado la decisión de dejarlo, y tú dices: primer día no fumé, me costó mucho trabajo, porque tienes bien arraigado ese vicio, pero a Dios le agrada, y Dios te mira, Dios nos observa, y cuando Dios nos observa y ve que nosotros queremos cambiar nuestro comportamiento, Él se agrada de eso, y mira lo que dice la palabra del Señor, lo ayuda a mantenerse firme. Pocas palabras, que Dios también mete su mano, su Espíritu Santo nos ayuda para dejar eso. Y como es, hermano, hay muchos ejemplos de pecado que a veces nosotros venimos practicando. Y cómo es que Dios se agrada, hermanos. A veces decimos: Señor, pero a mí me costaba mucho trabajo dejar el alcohol. Y le doy gracias al Señor que ya llevo 10 años que no he probado ninguna gota de alcohol. Pero más antes no salía de los alcohólicos anónimos y siempre recaía. Pero ahora que tu Espíritu Santo está en mí, ahora me es más fácil. Y no te lo puedes explicar, hermano, cómo pasó esa transformación. Porque muchos entran alcohólicos anónimos. Yo conocí a muchos que entraban por el alcohol y tal vez ya no tomaban por un tiempo, pero salían fumando mucho por los nervios, o salían hablando mucha majadería, porque en esos lugares hablan mucha majadería. Yo anduve entre todos sus grupillos ahí y habla uno mucha leperería, mucha grosería, doble sentido, porque así ellos pasan a dar sus testimonios y empiezan: entonces dejaste el alcohol, agarraste el cigarro, agarraste el café, y de alguna manera la raíz del problema está aquí todavía, y te va a brotar otra vez, y en el futuro vienen las recaídas otra vez. Pero en Dios Dios nos transforma completamente, hermanos, y nos refugiamos en Él. Y si es que de repente llegamos a tener una caída, sabemos que Él nos restaura. Y cada caída, hermano, nos va ayudando a nosotros también para fortalecernos en Dios, y vamos madurando. Y llega un momento como si Dios te vacunara en contra de eso. Y llega un momento donde te sueltas a los brazos de Cristo y le dices: Señor, gracias, porque llevo años que no practico esto, Dios. Y le das gracias a Dios porque eso te venía entorpeciendo en tu vida cotidiana, con tu familia, te venía estorbando. Hablamos de drogas, alcohol, cigarro, vicio del juego. En el vicio del juego, ¿cuánta gente no ha perdido todo nada más por andar ahí jugando las maquinitas, en el póker y todo ese tipo de juegos que se vuelven un vicio, hermanos? Pareciera ser que no, pero es bien dañino. A mí me tocó ver en Las Vegas, yo vi en Las Vegas un tiempo y vi personas que apenas recibían su sueldo, hermano, iban y lo dejaban ahí el fin de semana. El lunes ya estaban pidiendo para su pasaje, para su comida en la hora del trabajo. Entonces es bien triste, hermano, pero son personas que están esclavizadas a malos hábitos, pecado, todo eso, hermano. Amén. Pero cuando Dios viene y ve nuestro comportamiento que queremos cambiar, hermano, Él nos echa una mano, su Espíritu Santo, porque dice que Él se agrada de aquel que quiere cambiar su comportamiento, y Él nos ayuda a todos nosotros. Amén, hermanos. Amén. El tema se llama ordenando mis prioridades, y vamos a ver qué es la palabra prioridad. Fíjate lo que dice la palabra prioridad. De latín se dice prior, que quiere decir en español, en castellano, anterior. La prioridad hace referencia a la anterioridad de algo respecto a otra cosa.
Otra definición es cosa que se considera más importante que otra. Ya está más claro. Otra definición, ventaja o preferencia que una persona o cosa tiene sobre otra. A ver, hermanos, eso es lo que tiene que ver una prioridad. Algún ejemplo que puse aquí, por ejemplo, cuando dicen los gobiernos, cuando entra una nueva administración a un país o a un estado, dicen ellos, la salud pública será la prioridad de este gobierno. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que a lo mejor la salud pública la han dejado a un lado y han invertido tal vez en otras áreas como la seguridad, como en otras áreas de, no sé, en otras áreas de gobierno, en la sociedad. Pero el gobierno que entra dice, la salud pública, los hospitales, no hay suficientes hospitales, los pocos que hay no tienen suficiente medicamento, están saturadísimos. ¿Y qué dice? Nuestra prioridad en este gobierno será levantar más hospitales. Entonces empiezan a apuntar hacia esa necesidad que hay dentro de ese país o de ese estado. ¿Ven? Eso es como para un poquito un ejemplo de lo que es una prioridad, hermano. Algo que es más importante que otra cosa. Es importante la educación, sí, pero en este caso si se tiene tirado a la salud, entonces vamos a darle un poquito a la salud y lo que es la educación la dejamos un poquito ahí, se ha mantenido bien. Y así es ver qué es más importante una cosa que la otra, aunque las dos o las demás son importantes, pero hay siempre una más importante que otra, según nuestras prioridades. A ver, hermano. Todos los seres humanos en general, conversos o inconversos, o sea, todos, hermano, tanto allá afuera como aquí nosotros, siempre, fíjate, dice, todos los seres humanos en general, conversos o inconversos, nos movemos o vivimos en base a prioridades, según sea lo más importante para la persona. O sea, cada uno de nosotros aquí, hermano, en nuestra vida cotidiana tenemos prioridades y nos vamos a mover conforme a esas prioridades, según sea lo más importante. ¿Sí, ya está quedando claro? Okay. Si yo tengo mi prioridad este año de comprarme una casa y la casa es muy cara, mi prioridad va a ser meterme mucho al trabajo. Y me meto al trabajo para poder sacar lo suficiente para pagar ese dinero para esa casa. Esa va a ser mi prioridad. Okay. Y ahorita vamos a ver a la manera de Dios cuáles tienen que ser nuestras prioridades. Esta es una vida natural, lo que te estoy diciendo. Entonces ya quedó claro lo que es una prioridad. El punto número 2 tiene que ver cuáles tienen que ser mis prioridades como hijo de Dios. O sea, sobre qué yo tengo que caminar, en base a qué, hermanos. Como hijo de Dios, en qué yo me baso mi vida cristiana, cuáles son mis prioridades. Y hay algo que yo quise hacer un poco así como didáctico, hermanos, es de que mi primer prioridad como hijo de Dios tiene que ser Dios, siempre. Dios. No tiene que haber, en primer lugar en mi vida no tiene que haber otra cosa más que Dios. Yo quise hacer algo ahí como didáctico, hermano, entonces ahí lo puse para estar repasando. Y a ver, yo quiero que te lleves estas 4 prioridades en tu corazón hoy, y lo traté de hacer un poco más didáctico, hermano. La segunda prioridad que tenemos que ser como hijos de Dios, hermano, que tenemos que tener y en base a esa tenemos que caminar, hermanos, tiene que ver con la familia. Y aquí está la familia. Esa es la segunda prioridad que yo debo de tener. Cuando nosotros vivimos en el mundo una vida natural sin Dios, nuestras prioridades nunca va a ser Dios, ni nuestra familia. Pero como hijos de Dios, hermano, según la palabra de Dios, nosotros ordenamos, y es importante que nosotros aprendamos a caminar sobre mi primer prioridad, Dios, la familia, y la tercera tiene que ver con el ministerio. Cuando hablo del ministerio, hermano, me refiero al trabajo que yo desempeño dentro de la iglesia, cualquier área, hermano. Puede ser maestro de niños, puede ser con los sugieres, puede ser un músico, el que dirige la alabanza, el que está en el audio, el que está predicando, los maestros, los predicadores. Todo eso es lo que conlleva cualquier servicio que hagas, la limpieza, todo tiene que ver con el ministerio. ¿Ven? Y nuestra cuarta prioridad, hermano, tiene que ver con el trabajo. Le puse trabajo, es el trabajo secular, el oficio al cual yo me dedico, mi fuente de ingresos, de donde sale todo para yo cubrir mis necesidades, las necesidades de mi familia. Eso es lo que tiene que ver con trabajo, hermanos. Entonces estamos viendo que mi primera prioridad tiene que ver con Dios, tiene que ver con la familia, tiene que ver con el ministerio, que tiene que ver con el trabajo que yo desempeño en la obra, y tiene que ver con el trabajo secular. Estoy trabajando allá afuera. Amén. Cuando ordenamos nuestra vida de acuerdo a estas 4 prioridades, estaremos poniendo fundamentos firmes para soportar los fuertes vientos. Seremos de bendición para otros y daremos buenos frutos para el reino de Dios. Pero cuando yo pongo en primer lugar, por ejemplo, mi trabajo, el ministerio,
y no paso mi relación no paso tiempo con Dios, con mi familia tampoco, entonces yo estoy haciendo un caos de mis prioridades, hermano. Tenemos que aprender a ordenarlas. Cuando yo paso mucho tiempo en el trabajo, hermano, horas enteras, días enteros, no veo ni a mi familia, no tengo tiempo para orar al Señor, y mucho menos para trabajar en la obra de Dios, hay un caos en mi vida, hermanos, y no hay bendición, porque estoy viviendo un desorden. Y tú me dirás, pero en la Biblia, ¿dónde dice eso? Que a ver, paso 1, paso 2, paso 3 y paso 4. No lo dice así. Pero leyendo las Escrituras nos damos cuenta que es más importante para Dios según el orden. Y entonces nosotros aprendemos, escudriñando las Escrituras, llegamos a un punto donde decimos, ok, lo más importante es mi relación con Dios, que tiene que ver con Dios. Después de Dios es mi familia, porque es el segundo ministerio que nosotros tenemos, hermano. Nuestras familias, ahorita lo vamos a ir viendo con versículos de la Biblia. El tercero es el ministerio, que tiene que ver con mi obra en Dios, y la Biblia me dice que tengo que trabajar en la obra del Señor, que somos, hace 8 días hablábamos acerca del servicio, ¿no? Y la importancia que tiene el servicio dentro de la iglesia, y cómo Dios nos bendice cuando nosotros servimos a nuestros hermanos. Y el otro tiene que ver con mi trabajo, que también la palabra del Señor hace énfasis que nosotros tenemos que trabajar, hermano. Ahorita lo vamos a ver con versículos bíblicos, y no pasar mucho tiempo en cada una de estas áreas y llevar un desbalance total, hermano, sino llevar un equilibrio entre todo. Cuando nosotros llevamos un equilibrio, hermano, entre estas 4 prioridades, hermano, la vida cristiana es más fácil y damos mejor fruto en Dios. Por ejemplo, yo hace tiempo en una iglesia que íbamos, conocí una familia, un hermano, que ahorita ya gracias a Dios es hermano, él era jugador de fútbol, y todos los domingos, hermano, no faltaba al campo. Y se llevaba a su familia, ¿no? Lo clásico a veces que hacemos los latinos, ¿verdad? Que a los que nos gusta el fútbol y nos gusta el deporte, los domingos el campo de fútbol, y trabajabas de lunes a viernes, y los sábados entrenabas, y los domingos era como una religión. Es como una religión, se te vuelve como un club en el cual estás, y te hace pasar el rato, el tiempo, te olvidas del trabajo, del estrés de toda la semana, y te sirve, y está bien, o sea, es un deporte. Y yo conocí a un hermano que él, todo el tiempo así, años duró, es peruano él, y él jugaba fútbol, y muy bueno para jugar el hermano. Entonces cada 8 días hacía eso, pero un día a su esposa le comparten del evangelio en su trabajo y se convierte a Cristo. Entonces ella empieza a ir a la iglesia, busca una iglesia y va a la iglesia. Entonces en ese momento se descompone su equipo del hermano y dice, mi esposa ya se fue a la iglesia, bueno, me voy con mis hijos, está bien, que Dios te bendiga, también era cristiano, está bien, que te vaya muy bien. Y la hermana, pues que Dios te bendiga, ¿no? Y entonces aquel va al juego con sus hijos y la hermana se va a la iglesia. Y al rato la hermana empieza a compartirles a sus hijas y todo, y empiezan a ir a la iglesia, y se queda el hermano, ahorita que ya es hermano, se queda en el campo solo. Al verse que estaba solo ya en el campo, dice, ya mi familia, ya como que hubo un quiebre ahí, ¿no? Entonces un día le dice a su esposa, que te voy a acompañar. Y ahí va con ella, y Dios toca su vida, hermanos. Dios toca su corazón. Y entonces, antes, la prioridad de ese hermano era el fútbol, era pasarla bien con su familia. No era vicioso, no era golpeador de mujeres, no era malo, hermano, hasta cierto punto. Todos somos malos, pero en cierto punto no era malo. Pero él trataba de pasar un buen tiempo con su familia. Cuando él se convierte a Cristo, esa prioridad que para él era los domingos, hermano, pasar en ese campo de fútbol, cambió. Y ahora ya no fue su prioridad pasar en el campo de fútbol. Ahora su prioridad fue tener una relación con Dios, orando al Señor, pasando tiempo con Dios. Su familia, hermano, siguió siendo su segunda prioridad. Y empezó a trabajar en el ministerio, hermano. Ahorita él está encargado ahorita de una obra con otros hermanos. Están tratando de levantar una obra aquí en Utah. Y te das cuenta cómo Dios cambia y viene a ordenar nuestras vidas. Y yo cuando él me contó su testimonio, ahora yo lo conocí hace unos 3 años, y te das cuenta cómo es el tiempo que va pasando y su trayectoria en el ministerio, y cómo poco a poco los va ordenando, y cómo va limpiando cosas, va limpiando ideas en su mente y todo. Y ahora ya se vive en el ministerio, hermano, aprendiendo y todo. Él es maestro y está enseñando la palabra del Señor, y nos damos cuenta cómo Dios va ordenando nuestras vidas, hermano, y nuestras prioridades. Amén. Fíjate, ese es el número 2, que tiene que ver con nuestras prioridades, que ya vimos que son estas, las que tenemos aquí enfrente. Ahora, ¿qué nos dice la palabra del Señor de acuerdo a estas prioridades? O sea, ya me dijiste, sí, que está bien, que Dios es primero, que el ministerio, que la familia, que el ministerio, que mi trabajo secular. Pero ¿qué dice la palabra de Dios de acuerdo a estas prioridades? Fíjate, lo primero que vamos a ver, la primera prioridad que tiene que ver con Dios, y que tiene que ver con mi relación con Dios, con el tiempo que yo paso a solas con el Señor. Fíjense, vamos a buscar Mateo 22:37.
algunos versículos que vamos a estar dando ahorita, hermano, ya hemos hecho énfasis temas atrás, predicaciones atrás, que hemos venido hablando acerca de los discípulos de Jesús. Vamos a seguir leyéndolos esos. Dice la palabra del Señor en Mateo 22:37. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Eso lo dijo Jesucristo. En este primer mandamiento nos muestra la importancia que tiene nuestra relación con Dios sobre todas las cosas, hermano. Él siempre tiene que estar en el primer lugar en todo lo que tiene que ver con nuestra vida. El amor a Dios nos lleva a vivir una vida consagrada a Él, hermanos. Si hay algo que tenemos que tener en primer lugar siempre, hermano, es nuestra relación con Dios. Nuestra relación con Dios no debe de venir a ser estorbada por otras actividades. Esa es la que siempre tiene que estar ahí, hermanos, todo el tiempo. Ese mismo versículo en Deuteronomio 6:5 dice la palabra del Señor: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma. O sea, en pocas palabras, hermanos, sin reservas. No se tiene que interponer entre Dios y tú, nosotros. En esa relación no hay nada que se tenga que interponer, ni lo material, ni los hijos. Aquella parte cuando dice Jesús: el que no aborreciere padre y madre no es digno de mí, ¿no? A veces hemos malinterpretado esa parte y pensamos que es odiar a nuestros hermanos, odiar a nuestra familia, y muchos han hecho énfasis en eso, y no es eso, hermano, no se trata de eso. En pocas palabras, lo que dice es que los ames menos que a Dios, que tu prioridad sea Dios, pero sí hay que respetar a nuestros padres, a nuestros hermanos, ¿no, hermanos? Y dice, fíjate, Jesús nos dio ejemplo de cómo tener una relación con el Padre. Vamos a ver unos versículos. En Marcos 1:35 al 37 dice: siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba, hermanos. O sea, Jesús nos está dando ejemplo de cómo Él pasaba tiempo con Dios. Ese tiempo que Jesús pasaba con Dios a solas, ese es parte de su relación con Dios. Ese tiempo es el que Él tomaba como su prioridad, primeramente su relación con Dios, a Dios mismo. Eso es lo que nos está dando ejemplo Jesús. En Marcos 6:46 dice la palabra del Señor: y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y nos estamos dando cuenta que Jesús trabajaba, predicaba el Evangelio, anunciaba el reino de Dios. Pero después que terminaba su labor, su obra, ¿qué pasaba? Se apartaba a lugares desiertos y se iba a orar al Señor. Y esa oración, hermano, quiere decir tener una plática, una conversación con Dios. Amén, hermanos. Entonces, aquí estamos viendo dos, fíjate, Jesús trabajando en su ministerio, pero también se daba el tiempo para pasar a solas con Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender y comprender, hermanos. Que sí trabajamos en la obra de Dios, predicamos el Evangelio, pero hay tiempos que tenemos que pasarlas a solas con Dios. Vamos a ver otro versículo. En Lucas 5:15 al 16 dice la palabra del Señor: pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírlo. Fíjate, nos estamos dando cuenta de su obra en el ministerio. Él predicaba el Evangelio, hermano. Mucha gente se reunía para oírlo y para que le sanase de sus enfermedades. Fíjate, predicaba el Evangelio y sanaba enfermos. Mas él se apartaba, dice, a lugares desiertos y oraba. Ahí está otra vez su relación con Dios. No la dejaba, hermanos, todo el tiempo. ¿Por qué? Porque de nuestra relación con Dios es que fluye todo lo demás que hace, hermanos. Si sanaba enfermos a través del Espíritu Santo. Y él siempre estuvo conectado con Dios, hermano. Ese es el secreto, hermano, de llevar una vida ordenada en Dios, hablando de esta prioridad. Fíjate, Lucas 6:12 dice la palabra: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó, fíjate, pasó la noche orando a Dios. O sea, él pasaba la noche, hermano, orando al Señor. Y ese es el ejemplo que Jesús nos dio y la importancia que tiene que tener que nosotros tengamos tiempos delante del Señor, en su presencia, hermanos. Que no tiene que ver el ministerio, hermanos. Mira, a veces pensamos que nuestro trabajo en el ministerio es nuestra relación con Dios, pero no es así, hermanos. Nuestro trabajo en el ministerio es una labor que nosotros hacemos. Ahorita lo vamos a ver cuando lleguemos ahí. Pero es una labor de amor que nosotros hacemos con nuestros hermanos hacia ustedes, para servirles al Señor, para que vengan, estén agradables, sentados en sus sillas, bien formaditas. Ya alguien aspiró, ya alguien vino y tocó alabanzas, te llevaron a alabar al Señor, ya alguien vino, te compartió la palabra, te fuiste contento. Esta es la labor que hacemos entre semanas. Se te habla, se te comparte mensajes de predicaciones. Esa es la labor que hace todo servidor en la iglesia, hermano. Lo hacemos como para Dios, pero en realidad en la práctica se está haciendo para la persona.
Y a veces pensamos que estando en la puerta de la iglesia como mujer, pensamos que eso es mi relación con Dios, o tiene que ver con mi primera prioridad, pero no. En práctica, hermano, en lo literal, no. Porque en práctica estamos en la puerta sirviendo a nuestros hermanos como si lo hiciéramos para Dios. Pero en esencia sí, hermanos. Porque nuestra relación con el Señor va a fluir, es una fuente donde fluye, porque a través de nuestra relación con Dios, que leemos las Escrituras y que oramos a Él, fluye el que nosotros queramos servirle al Señor. Amén. Y cuando eso no está fluyendo de parte del Señor, cuando yo no paso tiempo con Dios a solas como lo hacía Jesús, ¿sabes en qué nos convertimos, hermano? En fariseos, que solamente hacemos la obra, pero no pasamos tiempo con Dios. Y eso era lo que hacían los fariseos, hermano. No pasaban tiempo con Dios, pero sabían mucha ley, trabajaban mucho, respetaban todas sus leyes, su vestimenta, ayunaban, dice la Biblia que ayunaban, ¿no? Pero Jesús los sacó a la luz, que ayunaban hipócritamente, ¿no? Entonces, si nosotros no pasamos un tiempo con Dios a solas, nuestro servicio en la iglesia, hermano, se convierte en una religiosidad. Y pensamos que por mucho estar ahí en la puerta, hay iglesias donde todo el tiempo te mantienen trabajando, hermano. Todo el tiempo, no te dejan ni respirar tantito, hermanos. Que quiero que te hagas 5,000 tamales, que quiero que estés aquí. A mí me tocó en Las Vegas, por ejemplo, en una iglesia donde estuvo así, hermano, nos traían bien movidos en los jóvenes. Yo en ese tiempo tenía como 25 años, 26 años, y estaba en el grupo de jóvenes. Estábamos en la alabanza, luego los jóvenes hacíamos obras, al pastor le hacía que muchas obras hacíamos, ¿cómo se llaman esas? Como obras de teatro. Y todo el tiempo nos tenían en la semana, dramas. En la semana ensaye, y luego también para la alabanza, y así, hermano, te traían así, pero bien agarrado. Y luego aparte de eso, vete a hacer car wash, tantos tamales, y hace esto, el otro. Y a veces dices tú, órale, o sea, en parte dices tú, es una obra que hacemos a Dios, pero de repente terminas descuidando las otras por el cansancio que tienes. Y a veces nos hacen creer que esto es nuestra relación con Dios, y no es cierto. Sí, nuestra relación con Dios fluye en esta área, pero no es nuestra relación con Dios es pasar tiempos a solas con el Señor. Eso es nuestra relación con el Señor. Las otras tienen que ver, sí, pero en esencia, hermanos, no en práctica. ¿Amén, hermanos? Amén. Vamos a seguir. Dice en el Mateo 6:6. Fíjate aquí cuando Jesús nos da como un consejo en su palabra. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Esa es nuestra relación con Dios, hermano. Pasar tiempo a solas con el Señor. Y Jesús nos lo dijo, y aparte nos dio ejemplo cuando Él se apartaba a lugares desiertos a orar, que a veces oraba hasta toda la noche. Y tu Padre que te ve en lo secreto, te recompensará en público. Si nosotros pasamos tiempo a solas con Dios como nuestra primera prioridad, hermano, Dios nos va a bendecir en todas las áreas que faltan, todas las otras áreas. Cuando nosotros pasamos tiempo a solas con Dios, hermano, bendice a nuestra familia, nos da sabiduría, porque nuestra relación con Dios tiene que ver con orar al Señor, con leer su palabra, que a través de ella obtenemos la sabiduría de Dios, el conocimiento, y también ayunar para doblegar nuestra carne, para doblegar esa concupiscencia, hermano, que a veces no nos quiere dejar, que nos quiere otra vez llevar hacia allá afuera, y para que Satanás, cuando venga a nosotros, esos dardos que manda se apaguen, hermano. Porque si hay algo que hace crecer nuestra fe, es estar tiempo a solas con el Señor. Amén, hermanos. A veces decimos, pero ¿por qué no puedo dejar este vicio? Pasa tiempo con Dios y ya después me platicas. Pasemos tiempo con Dios y después daremos testimonio, hermanos. Amén. Pero a veces pensamos que nada más por venir a estar sirviendo al Señor, en lo literal, en la práctica, pensamos que ahí ya Dios va a hacer el milagro. Y no, hermanos. Nosotros tenemos que orar, hermano. Hay una diferencia bien grande entre servir en el ministerio de Dios y estar a solas con el Señor. Yo he conocido testimonios de cantantes que dicen, nunca oran, hermano, nunca ayunan, ya ni leen la palabra de Dios, pero como tienen un buen talento en la música, hermano, pareciera ser que están ungidos. Pero cuando te abren su corazón y te dicen, es que nosotros nunca oramos, nos hemos vuelto profesionales en lo que hacemos, y nosotros estamos allá abajo escuchando, te hablo de profesionales, ¿no, hermano? Te hablo de profesionales, los escuchamos y decimos, wow, estos tienen la unción, y a veces nosotros confundimos el talento que tienen, que Dios le dio, con la verdadera unción de Dios. Amén, hermanos. Y a veces esos cantantes, esos músicos que se han vuelto famosos dentro del ámbito cristiano, ellos viven una vida desordenada totalmente, hermanos.
tras bambalinas, tras la cortina, fuman, toman. Muchos son hasta homosexuales, hermano. Pero ahí estamos aplaudiendo y diciendo, oh, el super ungido. Oh, hermanos, ese es bien tremendo. Y eso, ¿sabes por qué, hermano? Porque no leemos las escrituras. Porque no sabemos que estamos viviendo tiempos peligrosos. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado en esto, hermano. Por eso hoy estamos aprendiendo a ordenar nuestras vidas de acuerdo a estas prioridades, hermanos. Amén. Amén. La palabra de Dios nos da consejo. Fíjate, hay otras partes, otras citas bíblicas. Yo te las voy a decir, son 4. Solamente escúchame. Primera de Crónicas 16:11 dice la palabra del Señor: buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. O sea, continuamente, hermano, está buscando el rostro de Dios. En Proverbios 8:17 dice la palabra del Señor: yo amo, fíjate, dice Dios, a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. Fíjate, hermano, qué palabra tan hermosa. Jeremías 29:13 dice: y me buscaréis y me hallaréis. O sea, aquel que en realidad está buscando al Señor, hermano, dice la palabra del Señor que lo vamos a encontrar, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Amén. Y Jeremías 33 dice, y eso es muy conocido, hermano: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y cuando yo veo esas cosas grandes y ocultas que yo no conozco, hermano, para mí es ver una familia restaurada. Para mí es ver a un hombre que no podía dejar el alcohol y cómo Dios hace un milagro en su corazón de transformación. Para mí esas cosas son las grandes y ocultas que yo no conocía. ¿Cómo va a cambiar que ya no tenía esperanza? Cambió a través de la palabra del Señor, a través de que el Señor, su Espíritu lo tocó, le dio ese nuevo nacimiento. Es una nueva criatura, lo cree, lo ha abrazado y lo vive, hermanos. Esas son las cosas grandes, parte de las cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos, que no nos explicamos. O sea, y fíjate, o sea, ya hay muchos milagros que hemos visto, hermano, pero a mí los que más me impresionan son estos, hermano. Cuando veo una vida transformada por el poder de la palabra del Señor. Cuando yo, a tiempo atrás, vi a una persona que era inconversa y atacaba el cristianismo. Ya me ha tocado verlos, hermano. Atacaba el cristianismo, y cómo es de que llegó un momento donde claman a Dios en su ignorancia y porque escucharon de que Dios podía hacer algo en sus vidas, y cómo es que en ese momento Dios toca sus vidas y son transformados, que ni ellos mismos saben lo que les pasó, hermano, y se preguntan: ¿qué fue lo que me pasó? Y ese es el poder de Dios, hermano. Esas son las cosas que nosotros no conocemos, que no logramos entender. ¿Cómo es que esa transformación se puede hacer en la vida de una persona? Pero es el poder de Dios, el poder de su palabra, hermanos. Amén, hermanos. Amén. Entonces tenemos que orar al Señor. Dios, mi primera prioridad tiene que ver con Dios, que es mi relación con Él en la intimidad, hermanos. Eso nunca dejemos de hacerlo, hermano. Pasemos tiempo a solas con el Señor. Y si puedes, con tu familia, pasen tiempos a solas con el Señor. Ahorita vamos a ir a esa prioridad. Cuando hablamos acerca de la segunda prioridad, hermano, tiene que ver con la familia. Y ahí esa es la serie que vamos a seguir, hermanos. No me voy a meter mucho en esa parte, porque esa la vamos a ir desarrollando poco a poco en unas 3-4 semanas, lo que tiene que ver con la familia. Y solamente vamos a dar algunos versículos. Cómo la familia, hermano, es importante para Dios. Ya nos dimos cuenta que para Dios es importante que yo pase tiempo a solas con Él. Jesús lo hizo y nos dio consejo, que nos encerramos en nuestro lugar secreto. Amén. Ahora vamos a ver cómo es que para Dios también es importante nuestras familias. Y a veces nosotros, por ejemplo, por trabajar en el ministerio, ¿cuántas veces ha visto en ministerios que las familias en los hogares están amargadas, hermano? El esposo inconverso no se quiere convertir, no quiere saber nada de Dios, porque dice: no, esta esposa anda con el pastor porque todo el tiempo está allá en la iglesia y nomás allá se la pasa, hermano. De verdad, en serio, eso hemos escuchado mucho. Ya vas a ver a tu pastorcito, dicen los inconversos. ¿Por qué? Porque a veces no tenemos sabiduría para saber movernos, porque no ponemos prioridades, hermano, en nuestras vidas como hijos de Dios. Fíjate, la familia, uno de los propósitos por el cual creó Dios a la pareja es para que nos multiplicáramos en la tierra, hermanos. Y ahí vamos a ver en Deuteronomio. Bueno, vamos primero a Génesis 2:24. Génesis 2:24, hermanos. Vamos a leer esa parte. Entonces vamos a nuestra segunda prioridad, hermanos. Génesis 2:24.
Dice la palabra del Señor: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirán a su mujer y serán una sola carne. Y Dios más adelante también les dice que se multipliquen, ¿no? O sea, que formen familias. Eso es lo que quiere decir. Cuando nos multiplicamos nosotros, hermanos, empezamos a formar pequeñas familias. El padre, la madre y los hijos. Ahí está una familia, el padre, la madre y los hijos. Y eso viene de una relación que se tiene entre los dos. Y Dios mismo lo dijo bien claro: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne y serán una familia. Amén, hermanos. Que dará fruto que son los hijos, son sus retoños, sus hijos. Y en Proverbios 22:6, fíjate lo que nos dice. Aquí habla más hacia la familia: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Fíjate, la palabra del Señor primeramente nos dice que nosotros nos unamos, o sea que y dejará el hombre a su padre y a su madre. Y después nos habla acerca de, nos da una instrucción, que ya una vez que lo dejaste y que tienes a tus hijos, nos empieza a instruir. Instruye al niño en su camino. ¿Te das cuenta? No está diciendo, lleva a tu hijo a la iglesia para que te lo instruyan, hermanos. Fíjate, a veces esa equivocación que tenemos, de que a veces pensamos que les hablen de Dios en la iglesia. No, hermano. Tú como padre y como madre tienes una responsabilidad bien grande de que dice la palabra del Señor: instruye. Tú tienes que instruirlo en tu hogar. Los dos, el varón y la hembra, tienen que instruir a su hijo en el hogar. Y ya lo que se le enseña en la iglesia, hermano, ya se le agrega a la educación de tu hijo. Pero tú en tu casa tienes que ver la educación de tu hijo en todo. Tanto a qué se va a dedicar allá afuera en la sociedad, como en el área espiritual, que tenga una relación con Dios. O sea, tiene que ver con todo eso, hermanos. Amén. Deuteronomio 6, de 6 a 7, dice la palabra del Señor: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Fíjate, eso tiene que ver con la familia, hermano. Cómo la palabra del Señor nos está instruyendo. Que pongamos atención, que se ponga atención en la vida de los hijos. Y eso es lo que dice a los padres y a los hijos. Fíjate lo que dice a los hijos. Proverbios 6:20 dice: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre. Esto se lo está diciendo a los hijos. Y no dejes la enseñanza de tu madre. Ese es un consejo que está dando en Proverbios para los hijos. Y en Éxodo 20:12 dice la palabra del Señor también, apuntado hacia ellos: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová te dio. Amén, hermanos. Y esto trae una promesa, que Dios va a alargar tus días en la tierra, hermanos. Amén. Fíjate, en Proverbios, ya el último para los hijos, dice en Proverbios 1, del 8 al 9, dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Y esta palabra, hermano, se la tienes tú que enseñar a tus hijos. Darles la importancia que tiene el obedecer a Dios, porque es Dios, hermano, el que nos está dando esta palabra. Es su escritura la que nos está diciendo cómo nosotros caminar. Si no sabemos no se sabe cómo educar a veces a los hijos, solo apégate a la palabra del Señor. Saca todos estos versículos y empiézalos a poner por obra. Bájalos de la palabra y empiézalos a practicarlos en tus hijos. Y vas a empezar a ver milagros, hermano, transformaciones. Porque si tú instruyes a tus hijos en su niñez, hermano, aún de viejo no se van a apartar del camino. Esa es una promesa de Dios. Pero hay que instruirlos bien, de una manera correcta. Y siempre llevar un balance en estas prioridades, hermano. Porque a veces se pasa mucho tiempo en el trabajo y no se tiene tiempo para los hijos. A veces se pasa mucho tiempo en lo que es ¿qué podrá hacer? Por ejemplo, aquellos que dicen, yo me voy a meter en un convento porque yo quiero estar con Dios todo el tiempo, y abandonan a sus hijos, ¿no? A sus esposas. Entonces, ¿dónde quedaron las otras áreas? Porque para Dios son importantes. Aquí está la palabra. ¿Qué ha pasado con aquellos que se han encerrado en lugares y dicen, no, yo aquí, esto es mi relación con Dios, pero han dejado de lado todo lo demás? Y Dios no nos dice eso, hermano. Dios no quiere que nos aislemos. Hay tiempo para todo. Dice en Eclesiastés, ¿no? Hay tiempo para orar, hay tiempo para pasar con la familia, hay tiempo para trabajar en el ministerio y hay tiempo para trabajar en el trabajo secular. Y si nosotros aprendemos a llevar un balance en estas áreas, hermano, vamos a dar buenos frutos. Y se te va a hacer más pesado, hermano. Esto tiene que ver con la educación cristiana. Se nos va a hacer más pesado, menos pesado caminar en la iglesia.
Ahorita los tiempos que estamos viviendo son tiempos muy diferentes a los que se vivían, por ejemplo, en el inicio de la iglesia, ¿no? En aquellos tiempos ellos sufrían persecuciones, no podían tener una iglesia, muchos de ellos andaban entre las cavernas, los estaban matando. Entonces, en esos tiempos era muy difícil y se la pasaban predicando el evangelio. Pero en estos tiempos que llevamos un tiempo calmado de cierta manera, donde nos respeta el gobierno, donde estamos de cierta manera tranquilos, aquí es donde tenemos que aprender a organizar nuestras tareas, nuestras prioridades, hermano. Porque a veces si no lo sabemos, se nos vuelve un caos todo. Si no nos vamos mucho al trabajo, hermanos, nos vamos mucho hacia la familia. Voy con mi familia a tal lugar y dejo a un lado el ministerio, dejo a un lado mi relación con Dios, dejo a un lado todo, hermanos. Y solo todo el tiempo con la familia y la familia y la familia. Y bueno, y entonces, ¿cuándo les vas a estar ministrando la palabra? ¿Cuándo los vas a traer que lo instruya para que trabajen en el ministerio? Entonces, por eso es de que no tenemos que hacer un caos, sino tenemos que ordenarnos. Amén, hermanos. Amén. Fíjate, vamos a pasar al siguiente, que tiene que ver con el ministerio. De la familia no lo toqué mucho, hermano, porque ese es el que vamos a ir tocando durante toda la serie, pero ahorita vamos a meternos al ministerio. Y esto tiene que ver con nuestro servicio en la obra de Dios. Que los que no están sirviendo, hermanos, puedan darse cuenta que es importante servirle a Dios, que Dios nos llama al servicio a su iglesia. No importa lo que hagas, hermanos, si es limpiar, si es aspirar, si es tocar un instrumento. A lo mejor Dios te ha dado algún talento de cantar, te ha dado un talento de que puedas tocar algún instrumento, pero lo has resguardado ahí, que no quieres compartirlo. Si Dios nos dio algo, hermano, nos regaló algo, tenemos que compartirlo, porque dice la palabra del Señor, dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Si el Señor gratuitamente nos ha dado un talento que sobresale de los demás, hay que usarlo. ¿Para qué? Para el ministerio y empezar a ministrar a los demás. Cualquiera que sea el talento, hermanos. Entonces es importante trabajar en la obra, sí. Ahora, los que ya trabajamos en la obra, que estamos poniendo nuestro granito de arena y estamos ahí constantes, pues saber que es importante para Dios y animarnos a seguir haciéndolo, hermanos. ¿Ok? Es para el que no está trabajando, que agarre la importancia que tiene como hijo de Dios, que somos llamados a servir y podamos ponernos en las manos de Dios y decir, Señor, quiero servirte. Amén. Y la otra es de que si tú estás sirviendo, te animes más, saber que estás haciendo bien, que estás trabajando para la obra. Nomás es llevar un balance de las cosas. Amén, hermanos. En esta prioridad, lo que tiene que ver con el ministerio, nuestro trabajo en la obra, en esta prioridad muchas veces se ha tenido un desbalance en muchas iglesias. Y nos hemos sobrecargado de trabajo. Y a veces se sobrecarga de trabajo, hermano, porque no hay muchos obreros. Y los pocos que hay sobrellevan toda la obra, hermanos. O sea, el que canta está dando clases con los niños y luego está parado en la puerta y luego está predicando y entonces, y en la congregación se tiene hermanos que tienen talentos para hacerlo. Amén. Entonces, tenemos que saber esto. Dice, en esta prioridad muchas veces se ha tenido un desbalance y nos hemos sobrecargado de trabajo y a la misma vez se han descuidado las otras áreas. Estamos hablando de las otras áreas que están aquí escritas, trayendo consecuencias no muy buenas en los servidores y en el núcleo familiar, porque a veces viene a afectar el núcleo familiar, nuestras familias. ¿Saben, hermanos? Fíjate en 1 de Timoteo 3, si quieren buscarlo. 1 de Timoteo 3, vamos a leer del 4 al 5. Y aquí nada más es para darnos cuenta cómo sí es importante para Dios lo que tiene que ver en el ministerio. Y cómo no llevar no llevar un balance del trabajo del ministerio, hermano, de repente nos puede afectar en nuestra familia. Si nosotros no alcanzamos a comprender esto. Y dice la palabra del Señor, aquí le está hablando a los obispos de las iglesias, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Y aquí nos damos cuenta que Dios nos está advirtiendo que tenemos que tener un buen cuidado en nuestras familias, hermano. Antes que servir nosotros en el ministerio de la iglesia, tenemos que tener cuidado de que nuestras familias estén bien, hermano. Hacer bien las cosas, educarlos, llevarlos, tener por así decirlo, un devocional familiar. O sea, tú como varón, hermano, si tú pasas tiempo con Dios, en tu primer prioridad, hermano, si tú oras al Señor en secreto, aquí Dios te va a dar la sabiduría y la inteligencia y el conocimiento a través de su palabra de cómo tú puedes llevar un balance en el ministerio y cómo puedes tener bien cuidada a tu familia sin necesidad que te venga a ser de piedra de tropiezo para tu ministerio.
Porque no podemos estar aquí al frente sabiendo que tengo en mi casa una esposa amargada. No, hermano, porque en primera se te vuelve un ancla para tu ministerio, y en segunda, hermano, es como hipocresía. Prefiero mejor bajarme de donde estoy sirviendo y arreglar eso. Saber de dónde vino el problema. Porque muchas veces el problema podemos ser nosotros, por no tener la sabiduría suficiente en mi relación con el Señor para poder yo cultivar bien ese núcleo familiar, hermanos. Amén. Eso es para los obispos, pero es para todos, hermano. Pues esta palabra la aplicamos para cada uno de nosotros y bien nos va a traer buenos frutos. Amén. Y en los diáconos, que son los servidores, fíjate, también les dice esto: los diáconos sean maridos de una sola mujer. O sea, que no tengan 2, 3 mujeres, y mucho menos amantes y todo eso, ¿no? Que sean maridos de una sola mujer. Esto también es para los obispos, pero en este caso estoy hablando ahorita de los diáconos. Y que gobiernen bien sus hijos. Ahí está otra vez. Que gobiernen bien a sus hijos y su casa. ¿Amén? Entonces ahí nos damos cuenta cómo para Dios es importante que como servidores de Él debamos de llevar un buen servicio en la casa. En el segundo ministerio que nosotros tenemos es de nuestra familia. Después de Dios, la segunda prioridad es nuestra familia, hermanos. Por eso es importante tener bien cuidado a nuestra familia, hermanos. Amén. Fíjate, Jesús nos dejó ejemplo de servicio. Solamente vamos a dar unos 2, 3 versículos. Marcos 10:45. Jesús no vino para servir. Dice la palabra del Señor: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Dice en Juan 13, del 14 al 15, dice: Jesús le lava los pies a sus discípulos. Pues si yo, ya hace 8 días veíamos acerca del servicio, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. O sea, si yo les he lavado los pies, como decíamos al platicar 8 días, o compartíamos, nosotros también debemos de hacer lo mismo, hermano. Tomar no sé si nos quedó claro hace 8 días cuando hablábamos del servicio, la importancia que tiene el servir, hermanos. Amén. Fíjate, en Romanos 12:11 dice: ser diligentes en el servicio a Dios, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, hermanos. O sea, no siendo perezosos, sino servir. Nuestro trabajo no es en vano. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, hermanos. Amén. Entonces, si tú no estás sirviendo para la obra de Dios, que te quede claro, hermanos, que para servir al Señor es importante, que tenemos que ponernos a servicio del Señor, para servir en su obra, para extender el reino de Dios, para cuidar cualquier área de la iglesia, hermanos. Y ya vamos ya terminamos, porque hace 8 días compartíamos acerca del servicio, la importancia del servicio. Vamos a pasar a la siguiente prioridad, que tiene que ver con mi trabajo secular, hermanos. Amén. Entonces ahorita hemos visto las 3, vamos a pasar a la 4. El trabajo es una bendición, tal es así que Dios la delegó. Fíjate, les delegó responsabilidades a Adán y a Eva en el huerto del Edén. Vamos a Génesis 1:28. Búscala ahí en tu Biblia, Génesis 1:28. Y aquí vamos a estudiar, hermano, que cómo desde el inicio, hermano, que el hombre fue creado, cómo Dios le llama al hombre a que tenga que trabajar. O sea, el trabajo, hermano, fue antes del pecado, de que el hombre cayera en pecado, de Adán y Eva, ya existía el trabajo. La diferencia es que ahora comemos con el sudor de nuestra frente, ahora nos cuesta. Porque dice: con el sudor de tu frente comerás. O sea, te va a costar. Pero antes de que el hombre y la mujer cayeran en pecado, hermano, yo siento que no se cansaban, y todo era muy, no sé, no me imagino cómo habrá sido en ese tiempo, ¿verdad? Pero no se cansaban, tal vez, vivían una vida muy diferente, una naturaleza muy diferente que había en su cuerpo. Entonces, pero fíjate, vamos a ver ahorita en Génesis 28. Y los bendijo Dios, o sea, Adán y Eva, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ese era el trabajo que tenían Adán y Eva, hermanos. Cómo multiplicarse, sojuzgar la tierra, cuidarla, y tenían que cuidar el huerto del Edén.
Tenían que cultivarlo, tenían que estar ahí, eran los guardas del huerto del Edén. Amén, hermanos. Y ese es un trabajo. En el 2:15 de ahí mismo de Génesis 1 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. ¿Te das cuenta? Y esto fue antes, hermano, de que el hombre cayera en pecado. Entonces nos damos cuenta que antes de que el hombre cayera en pecado, hermano, el hombre ya tenía una responsabilidad de trabajo, que cuidara el huerto y que lo labrara. Amén, hermanos. Fíjate, y Dios también ordena los días que se había de trabajar. Ya cuando fue el pecado y todo eso, hermano, como sabe Dios que somos bien desordenados y Él trajo leyes y todas nuestras vidas, que siempre tendemos a pecar, a fallarle a Dios, Dios trajo un orden en el tiempo de los hebreos. Y fíjate lo que dicen en Éxodo 20. Vamos a leer de 9 al 10. Dice la palabra del Señor: 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Y en el 10 dice: mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. O sea, nos estamos dando cuenta cómo Dios les da un día para que reposaran, para que tuvieran un tiempo con Dios, para que le adoraran, lo buscaran. Pero los otros 6 días, hermano, eran días para trabajar. Y aquí nos estamos dando cuenta cómo Dios nos ayuda a través de las cosas para tener un balance en esta área, hermano. Para que no nos afanemos por el trabajo. A veces trabajamos hasta los 7 días de la semana, de 6 de la mañana hasta a veces hasta las 8 o 9 de la noche. Y eso es un desbalance total, hermano, porque ya que gana nos van a dar de orar, ya que gana nos van a dar de pasar tiempo con los hijos, con la esposa, ya que gana nos van a dar para venir a trabajar en el ministerio. A veces ni a la iglesia venimos por el trabajo. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado. Sí, la palabra de Dios no me dice paso 1, paso 2, paso 3, pero sí me dice que escudriñe las escrituras porque en ellas viene la vida eterna. Y si yo saco que cada una de estas prioridades para Dios son importantes, tengo que aprender a poner prioridades en primer lugar una de otra. Las 4 son importantes, claro, y fuera de estas prioridades, hermano, están aquí escritas. Hay más, claro que hay muchas allá afuera, bastantes. Pero de todas esas, hermano, nosotros como hijos de Dios sacamos las más importantes, aquellas que nos van a dar buen fruto. Y aquí las tenemos escritas. Y de esas 4 que tenemos, ya estamos viendo en la palabra del Señor qué tan importantes son para Dios cada una. Y nosotros, en la sabiduría que Dios nos da, tenemos que aprender a ordenarlas. Amén, hermanos. Fíjate, Dios ordena, bueno, si lo vimos, la dicha del trabajo. Fíjate, ya una vez que Dios ordena que descansemos un día, que lo consagremos a Dios, también vamos a ver algunos ejemplos en la Biblia cómo para Dios el trabajo es bueno. O sea, en realidad el trabajo es una bendición de parte del Señor. No es una maldición, hermano. Estoy diciendo que no trabajen. Fíjate, en Salmo 128:2 dice: cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Fíjate, o sea, qué bendición de parte del Señor. En Efesios 4:28 dice: el que hurtaba, o sea, al inconverso que andaba en otros caminos ahí malos, le dice: el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad, hermano. Fíjate, en eso también hay bendición, hermanos. Amén. Pero también, ya una vez que vimos que a Dios le agrada esto y que el trabajo es una bendición, con 2 versículos de la Biblia vamos a ver cómo también hay partes en esta área del trabajo que a Dios no le desagrada. Fíjate, lo que a Dios le desagrada, de acuerdo a este tema, 1 de Timoteo 5:8: el que no provee para los suyos. Dice la palabra del Señor: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. O sea, ahí está el otro lado, el otro extremo, ¿no? Hay un extremo donde a veces nos mantenemos mucho trabajando, pero hay otro extremo donde de plano la persona no quiere trabajar. Y muchos de ellos a veces hasta los mantiene la esposa, o en este caso, pues, hablamos del varón, ¿no? Lo mantiene la esposa y no le gusta trabajar y dice que nunca encuentra trabajo. O a veces el gobierno, ¿no? Ahí estamos metiendo el desempleo todo el tiempo y nos estamos colgando del gobierno cuando en realidad tenemos fuerzas para trabajar y hay mucho trabajo. Pero a Dios le desagrada esto, hermanos. Le desagrada el hecho de que no proveamos para los nuestros. Fíjate, en Proverbios 6, del 6 al 11, habla del perezoso. Ve a la hormiga, oh perezoso. O sea, esa es una persona que no trabaja.
Mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán ni gobernador ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo? Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Fíjate, o sea, por un lado Dios me dice que es o sea, que el que trabaja es digno de su salario, es bienaventurado, es bendecido con el fruto de sus manos, pero por otro lado me dice el que no trabaja también, o sea que hay que llevar un balance entre esas dos, ni mucho trabajar, irse hasta el otro extremo para no descuidar las otras prioridades, pero tampoco mucho mantenernos sin trabajar, porque no proveemos para los nuestros. Amén, hermanos. ¿Ves cómo es la palabra de Dios que nos lleva a un equilibrio, no? O sea, ni tanto para allá ni tanto para acá, porque muchas veces, ¿sabes? Ahí en la congregación me dijeron que entonces es mucho malo trabajar, ahora ya no voy a trabajar, y se van hasta el otro extremo. Pero la palabra del Señor me dice perezoso, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender a balancearnos, y la misma palabra del Señor, hermano, nos lleva a ese balance. ¿Cómo es hermoso Dios, hermano, que esto nos instruye en la palabra y nos dice, así tienes que estar balanceado, ni mucho para allá ni mucho para acá, en medio. Vete tranquilo, en la voluntad del Señor. Y en este caso estamos hablando de que esta es la voluntad del Señor. Amén, hermanos. Amén. Mateo 6:25 dice la palabra del Señor. Fíjate, ahí está el extremo de mucho trabajar. El que se afana. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es esta vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? O sea, en pocas palabras, que no nos afanemos. Ese es el otro extremo, ¿no? En 2 de Tesalonicenses 3, del 10 al 12, dice la palabra del Señor, aquí nos habla acerca del que no trabaja, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, fíjate qué drástica es la palabra del Señor, que no coma. Así de sencillo. O sea, no quieres trabajar, lo siento mucho, pero no hay comida, ¿verdad? Hay que salir a buscar el pan también, hermanos. La palabra del Señor dice que comeremos con el sudor de nuestra frente, hay que sudar para ganar. No nos van a estar manteniendo todo el tiempo. Fíjate, dice que no coman. Porque oímos que algunos, fíjate qué problemas ya tenían en la iglesia en aquellos tiempos, ¿no? En la iglesia, en la primera iglesia. Porque dice, porque oímos de algunos de entre vosotros, que entre vosotros andan desordenadamente. Fíjate, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Y cuando uno, hermano, se mantiene sin hacer nada, hermano, a veces nos metemos y tomamos decisiones que no son correctas. Por lo menos es mantenernos ocupados. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Ahí está, al mantenido, ¿no? O la mantenida. Es que la mantenida no, hermano, porque la mujer está llamada para que el varón la mantenga, ¿no? A veces ya se han volteado las cosas que la mujer es la que tiene que salir a trabajar. Y vemos muchos casos, ¿no? De que la mujer es la que trabaja arduamente y todo, y el varón no consigue trabajo, no quiere trabajar. Pero bueno, eso es allá afuera. Aquí, gracias al Señor, nosotros no caminamos así. Amén. Gracias al Señor. Pero solamente se hace una y una para que nosotros tengamos cuidado y no caigamos en eso, hermano, que eso no le agrada al Señor. Tenemos que aprender a balancear y ordenar estas 4 prioridades, estas que están escritas aquí. De no ser así, estaríamos viviendo en desorden, hermanos, lo cual a Dios no le agrada y no nos bendice, hermano, porque eso puede ser de maldición, hermano. Hay cosas que a Dios no le agrada. Entonces tenemos que aprender a balancear, hermano, porque a veces tenemos escasez en la casa, hermano, o pasan cosas en nuestra vida que decimos, ¿por qué me está pasando esto? O porque no estás haciendo bien esto, o cuánto tiempo pasas en tu intimidad con Dios. ¿Y cómo va a fluir el poder de Dios, nuestra relación con Dios? ¿Cómo van a fluir sus bendiciones si yo no paso tiempo con el Señor, hermanos? ¿Cómo quiero que Dios me dé sabiduría, entendimiento para instruir bien a mi hijo cuando no paso tiempo con el Señor, hermano? ¿Cómo quiero? No, hermano, Dios trabaja de una manera ordenada y bien clara, lo dice su palabra, ¿no? Cuando le dijo Jesucristo a los discípulos cuando iban a crucificar, que estaban en el Getsemaní, dice, orad para que no entréis en tentación. Ese es uno de tantos ejemplos, hermano, de los beneficios de la oración. O sea, si hay un beneficio de la oración muy, muy bueno para nosotros y aprenderlo es para las tentaciones, para la concupiscencia, orad. Y uno de los beneficios es para que no caigamos en tentación, hermanos, para que no pequemos contra Dios, para que no pequemos contra nuestra familia, contra nuestras autoridades. Porque si hay algo que hay en la oración, hermano, es que Dios toca nuestra vida, nos redarguye de pecado.
nos transforma a través de nuestra relación con Dios. Amén. Y fíjate, hermano, nomás te voy a dar un ejemplo rápido acerca de un personaje de la Biblia que llevó un poco de desbalance en su vida, hermano, y no puso atención en la educación de sus hijos y todo el tiempo se la pasaba en el templo. Y cómo fue que él no estorbó a sus hijos, y eso le trajo consecuencias fatales en su ministerio de él, como en la vida de sus hijos también, que al último terminaron muertos. Mira, te lo voy a leer de corrido, hermanos. No lo busques porque si está un poco largo y te lo voy a ir leyendo y tú nomás me vas poniendo atención. Nomás por el hecho de no llevar un buen balance en su vida. Los hijos de Elí dicen Primera de Samuel, por si en tu casa lo quieren leer, Primera de Samuel 2, 12. Después de ahí nos vamos a brincar al 22, después al 27 al 34. Yo te lo voy a leer de corrido. Dice la palabra del Señor en 1 Samuel 2:12. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. En el 22 dice, pero Elí era muy viejo, y Elí, hermano, era un sacerdote en el templo de Dios, y oía de todo lo que sus hijos hacían en todo Israel, y cómo dormían. Fíjate lo que hacían estos varones, con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, hermano, en esos tiempos. O sea, eran servidores de Dios y estaban haciendo cosas malvadas. Pero yo me pregunto, ¿quién en realidad era el culpable de eso que estaban haciendo? En parte ellos, pero en parte su padre, ¿no? Que no los instruyó adecuadamente para servir a Dios. Y dice, y vino un varón de Dios a Elí. Fíjate, estos estaban haciendo esas prácticas en el templo de Dios, pero después viene, Dios manda un varón a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová. Lo está preguntando, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel. Aquí está hablando de Aarón, hermanos. A ver, para que ofreciese sacrificio sobre mi altar y quemase incienso y llevase fuego delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. O sea que la casa de Israel, hermano, el templo, los servidores se mantenían de las ofrendas que llevaba el pueblo. Entonces aquí le está diciendo, el profeta le está diciendo a Elí, y no puse a tu padre para que trabajara para mí, y se mantenían de todas las ofrendas del pueblo. Ellos no tenían necesidad de trabajar, hermano, en un trabajo secular. Ellos todo el tiempo estaban al servicio de Dios y se mantenían de lo que el pueblo les llevaba. Dice, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo te mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos, fíjate lo que le está diciendo al padre, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos de lo principal de todas las ofrendas del pueblo de Israel. En el 30 dice, por tanto, Jehová el Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa, y verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes Israel, y en ningún tiempo habrá ancianos en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corté de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos de tu casa morirán en edad viril, hermano. O sea que no van a llegar a viejos su descendencia. Y todo fue, ¿por qué? Porque no tuvo ese tiempo para educar a sus hijos, para instruirlos, para estorbarles que lo que estaban haciendo en el templo de Dios estaba mal, era incorrecto. Y te será señal, dice en el 34, y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finés, ambos morirán en un solo día. Y aquí le está trayendo esa profecía al varón de Dios. En ese tiempo solamente le está llevando la profecía. Y nos vamos a dar cuenta que en otro capítulo más adelante, en 1 Samuel 3, del 11 al 14, vuelve a regresar el varón de Dios, hermano, y le recuerda la profecía. Pero ya le recuerda la profecía a Elí, pero ya no por medio de un varón de Dios que venía de fuera, sino por uno que estaba en su propia casa, que fue Samuel. ¿Se acuerdan de esa? Cuando Dios le decía, Samuel, Samuel, y que ahí va Samuel con Elí, le decía, ¿para qué me hablaste? Y 3 veces hasta que le dijo, hasta que entendió el sacerdote lo que estaba pasando, le dice, cuando te hablen, dice, Jehová, aquí está tu siervo, porque Dios le estaba hablando. Y fíjate lo que le dice en el 11. Y Jehová dijo a Samuel, ya cuando pasó eso de que le estaba hablando y todo, ya ahí estamos en el 11. He aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retañirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí
todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. O sea, ¿qué le está diciendo a Samuel, hermano? Le está confirmando que la profecía que le había dado cierto tiempo atrás a través del profeta ya se iba a cumplir. Pero yo me pregunto, Elí, en el tiempo antes de que Dios le volviera a hablar a través de Samuel, o le diera esta palabra a Samuel, ¿no habrá habido tiempo para que Elí se pusiera cuentas con Dios? ¿No habrá habido tiempo como para que Elí le estorbara a sus hijos? ¿No habrá tiempo para que les dijera, no están sirviendo a Jehová adecuadamente, en este momento los quito de su lugar y que Dios los juzgue? Yo creo que si les hubiera estorbado, hermano, hubiera movido la misericordia de Dios. Pero por cuanto Elí no quiso hacer nada, sus hijos eran rebeldes, estaban haciendo mal uso del templo. Fíjate, hasta fornicaban enfrente del templo de Dios con las mujeres que iban ahí. ¿Te das cuenta? O sea, ¿por qué su padre no les estorbó? Dejó que pasara el tiempo y dijo, pues no pasa nada, y se acabó, así se quedó. Pero después no contaba con que Dios le hablara a través de Samuel. Y en el 13 dice, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él ya sabe. Que él ya sabía, hermano, ya le había dado esa palabra a través del varón de Dios, de un varón de Dios. Y aquí nos damos cuenta de la responsabilidad que tenemos como hijos de Dios. Tanto tú como padre que tienes hijos, la responsabilidad tan grande que tienes de estorbarle a tus hijos en su vida y que caminen a la manera de Dios. Él sabe, dice, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. En el 14 dice, por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Hasta ahí Dios le cierra la puerta, se acabó. O sea, fíjate cómo le da un tiempo de gracia, hermano. Del tiempo que vino el varón de Dios al tiempo que le da la palabra a través de Samuel, pasó un tiempo ahí, hermano. En ese tiempo pudo haber estorbarle a sus hijos, pudo haberse puesto a cuentas con Dios y no lo hizo. Pues en este momento, con la palabra que le da a través de Samuel, le cierra con candado la puerta y le dice, ya no habrá más expiación por su pecado, ni con sacrificios, ni con ofrendas, ni con nada, y se acabó. Y eso es lo que Dios nos dice a nosotros en este tiempo, hermano. Cuando nosotros estamos escuchando la palabra del Señor, tenemos que hacer caso, porque Dios nos dice, y nos dice, y nos dice, pero Dios no puede ser burlado, hermano. Entonces, cuando Dios nos da algo y nos sentimos como que, sí, Dios me habló, me sentí mal, tomémoslo de parte del Señor y pongamos acción en eso. Amén. Y ya nada más para terminar, vamos a ver la profecía ya cumplida en 1 Samuel 4, del 16 al 17. Fíjate, en el 16 dice la palabra del Señor, dijo pues aquel hombre Elí, yo vengo de la batalla. Aquí ya cuando vamos hasta el 16 estamos hablando de que ya hubo una guerra, de que ya pasó lo que le dijo Samuel y ya pasaba algún tiempo también y se arma una guerra entre Israel y los pueblos vecinos. Y ya una vez que están en la guerra dice que vino un varón de la guerra, dijo pues aquel hombre Elí, yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo, ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Ofni y Finés, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Fíjense nada más. O sea, las consecuencias que acarreó sobre su vida por no haber tenido cuidado, por no haberle estorbado a sus hijos, por no haber hecho caso de la palabra de Dios, cuando Dios mandó al varón de Dios a decirle, estás mal. Fíjate, cuando Natán fue delante de David, cuando David cayó en pecado con Betsabé, que mandó matar a su marido para que nadie se diera cuenta y trató de esconder su pecado lo más que pudo, después Dios manda a Natán y le dice, y le da así como una pequeña historia y todo, y le dice, ¿y tú cómo ves? Y dice, pues que muera tal, porque hizo esa historia, ¿se acuerdan de esa historia, no? ¿Y cómo es de que, qué reacción tuvo? Pues ese varón eres tú hiciste esto, teniendo tantas mujeres que Dios te ha bendecido, tienes una economía grande, tienes un reino inmenso, veniste y tomaste una oveja de tu vecino, de tu sirviente. Fíjate nomás qué maldad hizo, y no solo eso, sino que lo mandó matar, prácticamente.
al decirle que fuera hasta adelante a la batalla, todos se retrayeron y lo mataron. Era con eso. ¿Por qué? Porque Betsabé ya se había embarazado de esa relación de pecado con David. Entonces él trató de cubrir su pecado. Pero ¿qué hizo David? ¿Cómo reaccionó David cuando Natán viene y le dice y lo confronta con su pecado? Se arrepintió, hermanos. Y dice la palabra del Señor que David era conforme al corazón de Dios. Un hombre obediente, un hombre sí que se dejó llevar por la concupiscencia sexual y en ese momento por el deseo. ¿Y cómo es de que Dios lo perdona, hermanos? Pero ¿qué reacción tuvo David? David se arrepintió en todo su corazón. Clamó y dijo: Señor, mientras callé se envejecieron mis huesos. O sea, y él se arrepintió delante del Señor. ¿Qué hizo Natán? Le valió, hermanos, completamente. Cuando vino el varón de Dios, Elí, perdón. Cuando viene el varón de Dios y le dice ¿qué hace después? No hace nada, hermano. Entonces Dios le da un tiempo de misericordia, de gracia, a ver cómo actuaba Elí. Y no hizo nada, nada hizo. Entonces en nuestras vidas, hermano, cuando Dios nos da palabra, hermano, no tardemos en ponerla en acción. Todos nosotros, hermano. Amén. Si Dios nos confronta con la palabra en una predicación, en tu casa, cuando estés leyendo las escrituras, te confronta con una palabra, obedezcamos, hermano, a Dios. Y si estamos fallando, hay que reconocer, como lo hizo David, y pedirle perdón al Señor para que Él nos perdone y no esperar a que venga el juicio. Fíjate cómo trabaja Dios, hermano, que primero Dios te avisa. ¿Te das cuenta? Dios nos avisa primero porque quiere ver cómo reaccionamos. Y como decía el versículo que leíamos al inicio, cuando a Dios le agrada la conducta de un hombre, lo ayuda a mantenerse firme. O sea que el asunto no es apuntar a nadie. Tú eres un adúltero, tú eres esto y tú eres el otro. No. Aquí el asunto es de que el pecado quede descubierto delante del Señor, que nos demos cuenta que estamos en pecado, que no estamos caminando dentro de la voluntad de Dios y que tenemos un desastre en todas estas prioridades, hermano, que estamos descuidando unas por las otras, y en ese momento arrepentirnos delante de Dios. Eso es todo, hermanos. Dios quiere sacar a flote nuestro pecado. ¿Para qué? A la luz, para que nosotros nos demos cuenta y le pidamos perdón al Señor. Es la manera de cómo nos lava el Señor, hermano, a través de su palabra. Y no irnos de aquí heridos y decir: me tiraron unas pedradotas que hasta traigo bien descalabrado. A veces dicen, que tiramos pedradas, pero no son pedradas, hermano, es la misericordia del Señor. Si salimos descalabrados y nos dolió, pues hay que arrepentirnos delante del Señor. Yo, gracias a Dios, no conozco la vida de ninguno de ustedes. Hasta ahorita ahí como por la pandemia, pues nos hemos mantenido alejados, no hacemos reuniones, nada. Entonces pocas veces he platicado con algunos, yo no los conozco, pero si te has sentido descalabrado o descalabrada, pues es por la misericordia, es una piedra santa, ¿no? Es agradable. Entonces, si tú notas eso en tu corazón, como que te dolió la palabra, ponla en acción. Quiere decir que Dios está trabajando en tu vida y no seamos como Elí. Elí cayó y no hizo nada. No, yo no. Yo quiero ser como David. David escuchó al profeta y luego se arrepintió: Señor, perdóname. Y sí vinieron consecuencias sobre su vida, pero ya por lo menos su alma y de los que se hablaron de su familia, ya, hermano. Y ahí está en la presencia del Señor ahorita. Amén. Ya nada más por último, esta es una mala cuidado, pero nada más rápido te voy a leer. Es que saqué también otro ejemplo que es el de Timoteo, porque Timoteo en el Nuevo Testamento, hermano, fue un niño, un jovencito, que también por parte de su abuela y de su mamá fue bien instruido en la palabra del Señor, hermanos. En 2 de Timoteo 1.5, ya nada más te lo voy a leer rápido. 2 de Timoteo 1.5 dice la palabra del Señor, hablando de Timoteo. Le dice Pablo a Timoteo: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, le dice a Timoteo, o sea, un siervo de Dios. Él notaba a Pablo, que en Timoteo había una fe, que no era una fe fingida, era una fe genuina en el Señor, que él trabajaba transparente para el Señor, amén, y caminaba en sus caminos de una manera. Él fue un pastor muy joven, hermano, Timoteo. Dice, la cual habitó primero, fíjate, esa fe que está en tu vida, que no es fingida, primero habitó en tu abuela Loida, en su abuela. Después dice, y en tu madre Eunice. O sea que Timoteo fue criado por su abuela y por su madre Eunice, que las dos tenían una fe no fingida y se la transmitieron a su hijo, en este caso a su hijo, y la abuela a su nieto. ¿Y cómo es que él camina en esa fe? Aprendió, lo educaron en la fe. ¿Te das cuenta? A lo mejor le tuvieron que estorbar en algunos pecados, lo tuvieron que instruir. No hay detalles de toda su instrucción que tuvo en toda su niñez,
Pero siempre conlleva eso, hermano. Un hijo conlleva siempre la buena educación. Y dentro de esa buena educación tiene que haber reprimendas, tiene que haber reglas, tiene que haber una constante instrucción. O sea, eso es lo que conlleva la instrucción. Lo vamos a hablar ya ahora que estamos hablando de la serie de los hijos. Pero eso es lo que conlleva el tener hijos, hermano. No nomás el tener hijos por tenerlos y ya, pero eso ya lo vamos a ir hablando, hermanos. No quiero adelantar. En Timoteo, fíjate, saqué una pequeña biografía, ya casi para terminar. Hijo de padre griego y madre judía. Su madre se llamaba Eunice y su abuela Loida, como lo leímos en la escritura. Originario de la ciudad de Listra, que ahorita en estos tiempos es Turquía. Discípulo de Pablo, acompañó a Pablo en sus viajes misioneros alrededor del año 49 después de Cristo. Fue pastor en la iglesia de Éfeso. Amén, hermanos. Y ahí vemos dos ejemplos bien claros. Los hijos de Elí, que nunca les estorbó, no le importó la palabra de Dios, pasó por omiso la palabra de Dios, no le interesó, y las consecuencias que obtuvo. Vemos a Timoteo, un varón de Dios que fue criado por su abuela y por su mamá, que tenían una fe no fingida, una fe palpable, y cómo fue que él llegó a ser un pastor en su juventud, discípulo de Pablo. Imagínense, discípulo de Pablo, hermano. Y que Pablo mismo declaraba la fe no fingida en Timoteo. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos. No, sí le pido a los músicos que pasen, por favor, hermano, Sergio. Vamos a tener un tiempo donde los hermanos van a estar cantando el último canto que cantamos ahorita. Ahí con tus ojos cerrados. Mientras se van acomodando, te voy dando la conclusión de este tema. El propósito de esta enseñanza es que aprendamos a tener un equilibrio en la voluntad de Dios para llevar una vida mejor y con mayor fruto para el reino de Dios. Amén. Y tenemos que caminar, poner por orden todas estas prioridades, que son 4. A lo mejor tengas más. Primero pon estas 4 y ya después la que sigue, que sean las otras. Pero ahorita, hermano, si tú quieres tener una vida en Dios fructífera de una buena manera, trabaja en esto, hermano. Trabaja en estas 4 prioridades y vas a tener buen fruto, hermanos. Amén, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos allá en nuestro lugar. Vamos a comenzar primeramente dándole gracias a Dios por su palabra. ¿Qué te parece si le dices: Señor, gracias porque tú me instruyes, Señor? Gracias porque tu palabra no se equivoca, mi Señor. Gracias porque a través de tu palabra tú sacas a flote mi pecado, Señor, a la luz, Señor, mi pecado, y me das oportunidad de arrepentirme, Dios. Gracias, Señor Jesús. Dile ahí en tu lugar: gracias, mi Dios poderoso. Gracias, Señor. Sí, Señor. Estamos en tu presencia, Señor Jesús.
relación contigo más íntima todavía, Señor. Gracias porque me has enseñado, Dios, que debo de amar a mi familia, Dios. Que también es importante para ti trabajar en el ministerio, Dios. Que es importante, Rey de Gloria, así también como mi trabajo secular, Dios. Gracias por estas bendiciones que tú nos has dado, Señor. Ahí en tu lugar dile, gracias, mi Señor. Gracias, Dios. Gracias, mi Señor, porque dice tu palabra que estamos viviendo tiempos peligrosos, Señor. Y aún en medio de estos tiempos, con tanto afán allá afuera, con toda la tecnología, con todas esas acechanzas del diablo a través de los gobiernos, a través de esas pandemias, mi Señor, tú nos guardas en tu regazo, Señor. Oh Dios bendito, gracias porque nos instruyes a través de tu palabra, que hasta el último día que estemos en esta tierra nos mantendremos trabajando en tu presencia, en tu voluntad, Señor. Gracias, mi Rey de Gloria. Gracias, Padre eterno, Señor. Gracias por tus misericordias, por tu gracia, por tus bondades, Señor. Gracias, Padre eterno, Dios. Gracias por mostrarnos tus caminos, Dios. Por mostrarnos tu palabra, por mostrarnos tu verdad, Señor. Gracias, Rey de Gloria, Dios. Allá en tu lugar dile, gracias, Padre bendito. Gracias, mi Señor. Gracias, Dios poderoso. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por tus bondades. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu provisión. Gracias por tu palabra. Gracias por nuestras vidas, por la vida de nuestras familias. Gracias por todo lo que tú nos das, mi Señor. Por habernos llamado a tu presencia, Señor. Gracias porque tu palabra, Dios, fue escondida de los entendidos, de los sabios, y nos las has dado a nosotros, Señor. Gracias, mi Señor. Gracias, Rey de Gloria. Gracias, mi Señor. Bendito tu nombre, Señor. Bendito tu nombre, Rey de Gloria, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Padre bendito, Dios. Gracias, Señor. Al Señor y le dice, Dios, gracias por tu palabra. Amén, hermanos. Que Dios los bendiga. Estamos despedidos. Nos vemos el miércoles, primero Dios, y que vayan cumpliendo Dios. Amén.